Hola, yo soy René Lankenau y para el episodio de hoy les vamos a compartir la versión en audio del artículo que publicamos en White Paper el viernes de la semana pasada, que básicamente cuenta la historia de cómo México, de ser un país en donde las motos prácticamente no figuraban, hoy las motos dominan o empiezan, no que dominen, pero son una herramienta o instrumento, o sobre todo un vehículo que está creciendo de una manera impresionante, y eso hay toda una explicación de lo que pasó y que incentivó que así sucediera. Entonces, la semana pasada publicamos un artículo sobre este tema y un poco también tratando de visualizar hacia dónde va, ¿no? Hay varios jugadores muy, muy importantes. Evidentemente, todo el mundo ubica el tema de Itálica, pero no son los únicos, ¿no? Y esto sí está teniendo un impacto pues muy significativo en este país por todas las ramificaciones que tiene desde el punto de vista de otras oportunidades de negocio, otros segmentos que se benefician o que también se perjudican por la aparición de esta industria. En fin, espero que lo disfruten. Este también es un ejemplo del tipo de contenido que normalmente existe solamente para quienes tienen una suscripción a White Paper, para nuestro canal de White Paper Access, que es solamente para suscriptores. Espero que lo disfruten y si tienen alguna duda, pregunta, por favor, mándenme un mensaje a rene@whitepaper.mx. Ya estaremos de regreso. Este episodio es presentado por Aeroméxico. La verdad es que mi segunda casa es Aeroméxico. El año pasado, según la app de Aeroméxico, tomé 40 vuelos en su aerolínea. Y la verdad es que una de las razones por las que lo hago es porque algo que sí importa cuando viajas, sobre todo tanto como yo, es llegar a tiempo. Aeroméxico fue reconocida por segundo año consecutivo como la aerolínea más puntual del mundo, según el On Time Performance Review 2025 de Cirium. El dato es fuerte, 90% de puntualidad después de casi 190,000 vuelos, por encima de aerolíneas como Qatar, Delta o SAS. En una industria donde sostener más de 85% todo un año es rarísimo, esto no es suerte, es operación, procesos y disciplina. Y para los pasajeros de negocios, como yo, la puntualidad es confianza, menos fricción y menos estrés. No es un premio bonito, es una ventaja competitiva real. Gracias Aeroméxico por llevarme a tiempo. Todo el mundo quiere tener su propia casa, quiere un título universitario para sus hijos y quiere su propio carrito. ¿A poco no les suena esa frase? Yo me acuerdo muy bien como escuchar con frecuencia esa idea para describir los tres anhelos de todo mexicano. Una casa propia, títulos universitarios para sus hijos y su propio carrito. Y así fue por décadas. La casa propia pues, representa estabilidad y seguridad, el título universitario significaba progreso, superación, y el auto propio funcionaría como esa herramienta de liberación y de autonomía. En sentido estricto, una motocicleta podría haber sido esa herramienta de liberación y autonomía, ¿verdad? Quizás no iba a tener las mismas capacidades que las del carrito, pero la realidad también es que la única alternativa real de auto para muchas familias mexicanas era un modelo, pues ya con muchos años de uso, muy usado, o uno de los famosos chocolates, ¿no? Hace 25 años, las motos no eran realmente una opción para los mexicanos. En el año 2000, por ejemplo, una Honda nueva de trabajo, ¿no? Las de los repartidores de Domino's, costaba algo así como 25,000 pesos, que entonces eran equivalentes como a $2,500, y había además que comprarla de contado, ¿no? Ese mismo año, nomás para ponerlo en contexto, un Chevy nuevo costaba como 75,000 pesos. Ahora, de acuerdo con registros del INEGI, en el año 2000 había un poco menos de 300,000 motos en el parque vehicular de nuestro país. Eso es como 2.9 motos por cada 100 autos. Realmente muy poquitas. Hoy el panorama es completamente distinto. En el registro de 2024 aparecen casi 9 millones de motos en el parque vehicular. Con ello, la proporción es ahora de 22.6 motos por cada 100 autos. En estados como Campeche y Quintana Roo, las motos representan 40% y 34% del parque vehicular, respectivamente. ¿Qué cambió? La disrupción en el mercado la detonó Itálica. A principios del nuevo siglo, algunos empresarios comenzaron a importar a México motos de China. En 2003, por ejemplo,
Grupo Comercial Gomo trajo a nuestro país 11,000 motos. En una entrevista que le dieron al Norte en aquella época, uno de los directivos de la comercializadora de electrodomésticos presumía que en tan solo 3 meses habían vendido 7,000 de esas motos. En 2004 apareció en escena Electra. El grupo empresarial de Ricardo Salinas Pliego tenía en ese momento ya más de 1,000 tiendas e ingresos de 17,600 millones de pesos. De hecho, de acuerdo con el informe anual de ese año, fue entonces, en 2004, cuando comenzaron a vender motos. Y tan solo un año más tarde lanzaron Itálica, su propia marca, y para 2008 presumían haber vendido 500,000 de motos en México. Esto los llevó a desarrollar su propia planta. Ubicada en el Estado de México, la nueva armadora de motocicletas fue bautizada como Ensamblica, o Ensamblica, no sé cómo decir, y tenía capacidad para producir alrededor de 60,000 unidades al año de 7 modelos distintos. Está muy interesante que en el informe anual de 2008 describen cómo funcionaba y básicamente lo que dicen es que el proceso industrial que se lleva a cabo en esta planta inicia con el pedido de los componentes para el armado de las motos a China. O sea, le piden a China los componentes para armar las motos. Esos componentes se reciben en el Parque Industrial Toluca, se ingresan en el almacén y luego en el almacén se seleccionan los componentes de acuerdo al modelo de moto que se desea armar para ser entregados a la línea de ensamble. A partir de ese momento se inicia el proceso de ensamblado sobre la línea. Una vez terminado el proceso anterior, la moto ingresa a la zona de pruebas y ajustes para una revisión final. Cumplida esta etapa, la moto es llevada al área de empaque para que sea trasladada al almacén y a su vez enviada a los centros de distribución para después distribuirse a las tiendas. Es que la llegada al mercado de todas estas nuevas motos, tanto de las importadas desde China como de las que eran ensambladas aquí a partir de componentes chinos, es un muy buen ejemplo de la disrupción que enseñó Clayton Christensen en The Innovator's Dilemma. Este libro, que se los recomiendo muchísimo, seguramente muchos de ustedes ya lo leyeron, pero es donde de alguna forma se presenta al mundo el concepto de disrupción, que hoy se utiliza para muchas otras cosas, pero el concepto original es justo lo que pasó aquí con las motos. Y es que en comparación con los carritos usados, estas motos sacrificaban obviamente espacio y la seguridad que puede ofrecer un vehículo de 4 ruedas. En comparación con las motos japonesas que había antes en el mercado, estas motos nuevas no tenían una marca reconocida y había dudas de qué tan duraderas iban a ser. Pero lo que estas motos sí ofrecían eran precios menores a los 10,000 pesos, o sea, menos de $1,000 de la época. Y más importante aún, crédito en un formato de pagos semanales que este segmento conocía ya muy bien. Además, si antes para comprar una moto había que ir a una agencia especializada, ahora estas estaban por todos lados, comenzaban a aparecer hasta en los supermercados. Literalmente se convirtió en una propuesta disruptiva en donde sacrifica algunas de las capacidades o de los valores de la opción original, pero a cambio pues, tiene otra propuesta, ¿no? Y aunque la tasa de los créditos para las motos desde el principio fue muy alta, y más porque el crédito para motos históricamente había sido muy riesgoso, ya que es un producto que es muy fácil de esconder cuando alguien no lo quiere pagar. Entonces, aunque las tasas eran altas, Electra tenía un arma que nadie tenía en ese momento: tráfico en sus tiendas y una relación comercial y financiera con millones de familias. Esto acompañado además con una red extraordinaria de cobradores, claro. ¿Dejaría el cliente de pagar la moto? Pues no, porque perdería también el refri y la tele, ¿verdad? Entonces, finalmente llega un momento en donde hay un producto accesible y con la posibilidad de ser adquirido utilizando crédito. La moto es además un producto que tiene ventajas de movilidad dentro de las ciudades congestionadas por el tráfico. Puede ser más fácil moverse entre el tráfico y no se necesita infraestructura especial o distinta como en el caso de las bicis. Y esto es importante, resultaría ser altamente conveniente en rancherías y comunidades rurales. Y como si eso fuera poco, llegan entonces las plataformas de delivery. Las pizzas a domicilio y la paquetería en moto siempre habían existido, claro, y desde 2012 empezaron a crecer en las principales ciudades de este país plataformas como la española Sin Delantal. Pero nada se compararía con lo que pasó a partir de la llegada de Rappi de Uber Eats en 2016 y de Didi en 2019. En la página de Data México
El INEGI señala que la fuerza laboral de conductores de motocicleta llegó a 386,000 personas dentro del primer trimestre de 2025, el doble que 10 años antes. Por su parte, en el IMSS hay más de 1.2 millones incorporadas como parte de las plataformas digitales. Se estima que más o menos la mitad son repartidores de comida o paquetería. En 2008 había ya más de 1 millón de motos en el parque vehicular, o sea, 3 veces más que 8 años antes. Para 2014 se superaron 2 millones de unidades y en 2016 3 millones. Aquí en el artículo tenemos una gráfica que es verdaderamente impresionante. Ahora sí como que el famoso hockey stick de crecimiento en las motos. INEGI no lleva un registro de las ventas anuales de motos, pero de acuerdo con distintas estimaciones, en México actualmente se venden alrededor de 1.5 millones de motos, o sea, más motos que autos nuevos. A nivel global, nuestro país se considera el sexto más grande en ventas de motocicletas y a lo largo de toda esta historia, Itálica se convirtió en la octava marca de motos más grande del mundo. En México, sin embargo, hoy la competencia está fuertísima. GS Motors es la empresa dentro de la cual vive ahora Itálica, parte de Grupo Salinas, y ellos aseguran que en México venden 6 de cada 10 motos. Sin embargo, aquí tenemos que destacar también el caso de Coppel, que se volvió también ya un gigante en este segmento y tan solo este año proyectan vender más de 500,000 de unidades. Coppel arrancó con una estrategia distinta a la de Electra y en lugar de especializarse en una sola marca, desde el inicio ofrecen sus tiendas diversas marcas. La más importante es por mucho Vento, seguida después por Veloci. Ambas son empresas mexicanas, la segunda es de hecho de una familia de Guadalajara, y ambas ensamblan aquí sus motos a partir de componentes de China. O sea, al igual que Itálica, básicamente importan cajas dentro de las cuales vienen ya todo lo que necesita para armar cada moto. Bajaj es otro jugador muy importante. Esta es una marca originaria de India y en los últimos años ha venido creciendo de la mano de Grupo Surman. Su precio suele ubicarse ligeramente por encima que el de las motos nacionales o las que hacen aquí, llamarlos nacionales, aunque son con componentes de China. Pero estas motos de India cuestan un poco más, sustentadas en una premisa de durabilidad. Resulta que en India las motos con frecuencia se financian en plazos que pueden llegar hasta los 8 años. Así que ese producto tiene que durar mucho. Honda, el protagonista original de todo este mundo, hoy tiene en México opciones relativamente más accesibles, pero siguen siendo la alternativa relativamente cara. Son muy fuertes en flotillas corporativas, pero en ventas a consumidor final están muy, muy lejos de Itálica o de Vento. En el artículo incluimos aquí una infografía con datos varios para complementar todo esto, ¿no? Pero les cuento aquí, por ejemplo, que alrededor de 70% de las motos en México se venden financiadas, la mayoría por medio de programas de pagos semanales. O sea, un plan típico es de 39 semanas, por ejemplo. En la categoría más grande de México, la de las motos de trabajo, el motor monocilíndrico de 149 centímetros cúbicos que usan las marcas mexicanas es un diseño genérico que se deriva de un motor Honda de los años 70 que ya no tiene patente. Entonces lo fabrican en paralelo varias empresas chinas y sus componentes son intercambiables. Esto es ideal para el mundo de las refacciones. Entre los clientes de Electra y Coppel, la mayoría están comprando una moto por primera vez en su vida. Suele también ser que tienen otros productos financiados por esas mismas tiendas. Este dato me pareció súper significativo para México. Hace 20 años, el auto nuevo más barato costaba nada más 3 veces más que una moto de bajo precio. O sea, 3 veces lo que costaba una moto barata costaba el carro más barato. Hoy, el auto nuevo más barato cuesta casi 14 veces más que los modelos más accesibles que vende Itálica o Vento. En lugares como Vietnam, Taiwán y Tailandia, las motos son el principal medio de transporte. En Vietnam, por ejemplo, en aproximadamente 86% de los hogares hay al menos una moto. O sea, es prácticamente una moto por adulto. En México, actualmente la proporción es de una moto por cada 14.5 personas. En Colombia, esa relación es de una moto por cada 4.2 personas.
¿Podría nuestro país acercarse más a lo que sucede en Colombia? Según expertos en la industria, no hay duda que hacia allá nos estamos dirigiendo. Y de ser así, esto implicaría que en el mercado fácilmente caben más de 30 millones de motos. Acuérdense que hoy hay un poco menos de 9 millones. Un tema que seguramente será cada vez más importante es el de las motos eléctricas. En nuestro país la venta de este tipo de motos todavía no es muy grande, pero esto es diferente en China. Y considerando que este segmento está completamente acaparado por las empresas de ese país, el de las motos, es de suponer que en algún momento comenzará a crecer también en México el tema de las motos eléctricas. Yadea, que es la empresa líder en motocicletas eléctricas, de hecho, inauguró el año pasado una planta en nuestro país. Alrededor del mundo de las motos hay innumerables temas a explorar. ¿Cómo se va a transformar el mercado de las motos usadas, por ejemplo? ¿Qué tal el mercado de refacciones? Accesorios, cascos. ¿Hay espacio para un segmento de motos un poco más caras? ¿Qué onda con las escuelas para manejar motos? ¿Y los seguros? ¿Cómo van a evolucionar los retailers especializados en este tipo de motos? Porque, por ejemplo, Coppel tiene ya como 140 tiendas especializadas exclusivamente en motos y accesorios, y este año proyectan sumar otras 40. Antes de la llegada de las aerolíneas de bajo costo, en México el número de pasajeros que viajaban en avión por lo general no llegaba a 40 millones de pasajeros al año. Para 2025, tan solo en Viva y Volaris viajaron como 60 millones de pasajeros. Y quise incluir este ejemplo porque la innovación disruptiva supone una propuesta de valor que es diferente a lo que existía en el mercado. México lo vivió ya en las aerolíneas y está también sucediendo ahora en el transporte personal gracias a la llegada de las motos baratas y, claro, del crédito. El sueño era tener un carrito. Pues quizás una moto puede ser una mejor y actual alternativa para la gran mayoría de los mexicanos. Muchas gracias. Este episodio es presentado por Aeroméxico. La verdad es que mi segunda casa es Aeroméxico. El año pasado, según la app de Aeroméxico, tomé 40 vuelos en su aerolínea. Y la verdad es que una de las razones por las que lo hago es porque algo que sí importa cuando viajas, sobre todo tanto como yo, es llegar a tiempo. Aeroméxico fue reconocida por segundo año consecutivo como la aerolínea más puntual del mundo, según el On-Time Performance Review 2025 de Cirium. El dato es fuerte, 90% de puntualidad después de casi 190,000 vuelos, por encima de aerolíneas como Qatar, Delta o SAS. En una industria donde sostener más de 85% todo un año es rarísimo, esto no es suerte, es operación, procesos y disciplina. Y para los pasajeros de negocios como yo, la puntualidad es confianza, menos fricción y menos estrés. No es un premio bonito, es una ventaja competitiva real. Gracias Aeroméxico por llevarme a tiempo.